Hola amigos, bienvenidos a su canal Dios Uno Es. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante. Vamos a hablar un poco más profundo sobre el tema del Satán. ¿Quién es el Satán, no? Ya había hecho un video anteriormente respecto a idea que se tiene sobre el Satanás, ¿no? Que era un adversario de Dios y todo eso, ¿no? Es idea que tiene el cristianismo actual en todas sus ramas. Entonces, ahorita vamos a ver quién es el Satán y cuál es su función, cuál es el objetivo de que Dios haya creado un Satán, ¿no? Y finalmente, pues las consecuencias que tienen los pactos con entidades oscuras y todo eso, ¿no? ¿Qué otro tema vamos a tocar? Vamos a ver el desenlace o el sentido de lo que es el Satán, ¿no? Para Dios. Bueno, vamos a empezar con la palabra Satán específicamente. Satán, respecto a la lengua judía, tiene tres significados. El primero podría ser obstáculo, el segundo podría ser odio y el tercero podría ser salirse del camino, ¿no? En la lengua judía estos tres adjetivos se pueden definir como el nombre de Satán, ¿no? Esos tres adjetivos se le pueden adjudicar al nombre de Satán, son significados de esa palabra. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que el adjetivo de Satán no es un nombre propio, sino es un título que se le pone a determinado ángel por hacer determinada función. No es que el Satán sea su nombre, no. Es como, por ejemplo, una persona que sea de profesión electricista, su profesión es esa, trabajar con los cables y la electricidad. Entonces, la función del Satán, ese sería un título también, ¿no? Como para el Satán, que es la función, hacer cosas, digamos, que pertenecen al lado oscuro o al lado izquierdo, ¿no? De la creación. Entonces, ese sería, por principio, lo que es el Satán. Entonces, aquí les voy a poner el nombre del Satán escrito en hebreo. En la primera letra se llama Samech, la que parece una O. De ahí sigue la que parece como una N, ese es Men. La que sigue es que parece X, es Aleph. Y la que le continúa, que parece como un signo de interrogación, es Lam, ¿no? Entonces, si juntamos las letras Samech y Men, vamos a tener que dice Sumá, ¿no? Ese es el significado de esa letra. O sea, vamos a irnos al significado etimológico, ahora sí, de la palabra, de esa palabra, ¿no? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a lo que es la Aleph y la Lam, vamos a encontrar que el significado de esas dos letras es el. Entonces, todo junto nos está dando un nombre, que es Suma El, y ese es el nombre real, el nombre verdadero, en este caso del Satán. Por ahí hay otro dato que es Lucifer y eso, ¿no? Pero voy a tocar ese tema un poquito más adelante. Aquí estamos respecto a la cultura hebrea, ¿no? ¿Quién es el Satán? Nuevamente vuelvo a hacer como que hincapié, ¿no? Porque pongo mucho énfasis en la cultura hebrea, en la literatura hebrea. Es simple y sencillamente porque ellos tienen todas las respuestas respecto a este tipo de cosas. El cristiano no sabe más allá de que Jesús es el Salvador y la sangre de Cristo salva y eso, ¿no? El cristiano no sabe más allá de eso. No sabe qué pasa con la escatología del cristianismo realmente es muy pobre. Entonces no saben bien, no tienen bien definido ese tipo de cosas. Entonces estamos buscando respuestas. Entonces una religión que no les dé respuestas, pues yo creo que no es muy factible, ¿no? Porque en la Biblia hebrea, en lo que es en el Pentateuco, no se menciona ese nombre en ningún lado, ¿no? Entonces lo vamos a encontrar en la Torah o Pentateuco. No vamos a encontrar el nombre de Satán por ningún lado o algún registro, ¿no? Curiosamente no está. Entonces, donde sí nos va a aparecer es en Números 22:22, y vamos a ver qué es lo que dice Números 22:22, ¿no? Dice, escuchen, dice: y la ira de Dios se encendió porque él iba
y el ángel de Adonai se puso en el camino. Aquí en esta parte dice por adversario suyo, pero la traducción original dice que le fue de Satán, ¿no? El ángel de Adonai le sirvió de Satán, de adversario, los suyos. Bueno, esta historia es la historia de Bilam o Balaam, que aparece en la Biblia, ahí en Números, ¿no? Es pues no sé si era agorero o era como un tipo adivino, que un pueblo le pidió que maldijera al pueblo de Dios, pero él siempre que lo quería maldecir nunca podía. Entonces se iba a una ciudad a lo más alto para ver si de ahí podía, y se iba a la otra ciudad para hacer lo mismo, pero no podía. Entonces andaba buscando la forma. En una de esas que iba camino a hacer eso, se le aparece el ángel de Dios. Entonces ahí en algunas partes dice que ese ángel, el ángel de Jehová, le fue por Satán, por adversario. No es que se le apareció el diablo al burro y eso no eso no fue. Entonces continuemos. Sí, también, por ejemplo, aquí lo que podemos ver es que también es esa referencia sobre el Satán, se podría decir que aparece como en el Génesis, ¿no? Respecto a la serpiente. Ya saben, la serpiente que tentó a Eva para que comiera del fruto prohibido. Entonces, bueno, ahí realmente, bueno, los eruditos del pueblo judío discuten si la serpiente y ese acto fue algo literal o algo metafórico, o inclusive fue, no sé, algo espiritual. Muchas veces dicen que la serpiente realmente no era un ente, sino que era el mal instinto de la persona, o sea, el pecado de la persona, ¿no? Entonces, se dice que el nombre de la serpiente es Samech Mel, ¿no? Como ya hemos visto en el significado etimológico en hebreo respecto a la palabra Sumael, ¿no? Entonces aquí ya está agarrando forma esto. Recordemos que el Zohar y los Midrashim explican los versos bíblicos de manera metafórica, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver donde sí aparece el nombre de Satán dos veces y bien marcado. Es primero que nada en Job, el libro de Job 1 del 6 al 7, y este Job nos dice lo siguiente. Dice, del 6 al 7 dice: un día vinieron a presentarse delante de Adonai los hijos de Dios. Escuchen, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo Dios a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Dios y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que pues se le puede denominar al Satán como que es un ángel, ¿no? Es un ángel, es un hijo de Dios. Entonces también podemos ver una referencia similar en el Corán. Dice: y cuando tu Señor, aquí estamos hablando de la Sura 15, Aleya 28, dice: y cuando tu Señor dijo a los ángeles: voy a crear a un mortal de barro arcilloso maleable, ¿no? 29 dice: y cuando haya formado armoniosamente e infundido en él mi espíritu, caed posternados ante él, o sea, hincarse ante él, ¿no? Eso es lo que le dijo, ¿no? Entonces aquí también pues tenemos otra referencia que dice que Dios le habló a todos los ángeles. Dentro de esos ángeles estaba el Satán, bueno, Iblis, que en este caso sería el Satán. Vamos a encontrar también otra referencia en Zacarías 3. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, ¿no? El cual estaba delante del ángel de Dios, y Satanás estaba en su... Entonces lo que podemos ver aquí es que no es realmente no es un adversario de Dios, o no es un ángel que se haya rebelado contra Dios como dicen los cristianos. O sea, no es ningún ángel que se rebeló contra ningún Dios. Simple y sencillamente es un ángel que cumple una función determinada, ¿no? Que para nosotros que es bien, que para nosotros que es mal, realmente no sabemos. Vamos a encontrar en el Talmud, en el Tratado de Baba Batra, lo siguiente. Dice que Rabbi Yohanan dijo lo siguiente: que él es el Satán, el mal instinto, que está dentro de las personas, y él
es el ángel de la muerte, ¿no? Entonces, pues realmente creo que pues, él es el ángel de la muerte, ¿no? Entonces, también está escrito, pues ahí mismo, en estos tratados, que pues el ángel, el Satán, es un ángel que desciende, te hace errar, sube, acusa, toma permiso, baja y quita el alma, ¿no? O sea, esa es la función de el Satán. Bueno, según Nachmanides, un erudito rabino del pueblo hebreo, dice que el Satán fue creado para cegar y dañar al hombre. Entonces, como vimos al principio, pues, ¿cómo se llama? Obstaculizar el camino, ¿no? Hacer que se pierdan el camino. Entonces, vamos a ver también que el Satán pues es el ángel de la muerte. No es algo natural ni pertenece a ninguna fuerza natural. Eso es algo que hay que tener bien claro, porque la vez pasada los gnósticos estaban diciendo que era un ser antimateria y eso, ¿no? Entonces, pues no tiene sentido eso, porque por ejemplo la antimateria, el fuego es algo natural, o bueno, el fuego no es antimateria, pero no creo que sea antimateria. El fuego yo creo que transforma la energía, ¿no? Entonces, no así un hoyo negro, el hoyo negro absorbe todo, ¿no? Y lo deshace, no sé qué le hace. Entonces, eso sí es antimateria, y igual ese es un fenómeno natural, pero en este caso, el Satán, pues no es una fuerza natural, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante claro en este punto. Maimónides es un reconocidísimo rabino erudito del pueblo judío, el Rambam le decían, ¿no? Entonces él explica a Zacarías, como el Targum de Jerusalén, dice lo siguiente, dice que no dice el Satán, Zacarías 3, sino que dice que el pecado estaba a su lado derecho acusándolo. Entonces es interesante, ¿no? Que el mismo pecado, sus malos actos, su mal proceder, es lo que estaban acusando a Josué. Entonces, por otro lado también vamos a tener que el Satán, o el enemigo, o como quieran llamarle, ese ser pertenece al lado izquierdo de la creación, ¿no? Su función es esa, estar haciendo ese tipo de cosas, tentar y acusar y todo eso, ¿no? La función del Satán es acusar, como lo habíamos dicho, ¿no? Uno realmente hay que tener bastante conciencia que pronunciar, por ejemplo, los nombres del diablo, el Satán, Samael, o todo ese tipo de entes. Uno tiene que estar, no se debe de pronunciar así nada más porque sí. Uno debe tener cuidado al pronunciar eso, porque muchas veces al uno estar pronunciando eso sin estar debidamente purificado o debidamente protegido, más que nada, si uno no está protegido, puede ser que te caigan cosas, no sé, cosas negativas, ¿no? En tu día, cosas oscuras, cosas que se le pueden denominar como mala suerte, no sé, ¿no? Te pasó algo malo o te empiezan a pasar cosas malas. Algo que sí hay que tener en cuenta es que los demonios sí existen, ¿no? Los demonios son seres que igual que se encargan de determinadas funciones. Realmente uno no debe meterse con estos seres, ¿no? O sea, ni retarlos, ni creer que ellos te van a ayudar de cierta manera, porque eso no es así. De hecho, la función de ellos no es ayudar para nada a nadie, sino su función es perder a la gente. Y pues realmente muchas personas dicen que no existen. De hecho, hay muchos gnósticos que ahorita están diciendo que, o no sé, sí, gnósticos, ¿no? Que dicen que el Satán es algo psicológico y que no sé qué, y que no existe, que es uno mismo. Pero pues realmente las personas que han tenido o que hemos tenido experiencias de formas sobrenaturales o paranormales con este tipo de entidades, nos podemos dar cuenta que sí existe y es algo muy real, bastante real. Entonces es algo que tenemos que tener claro, ¿no? ¿Cómo nos podemos proteger contra estas cosas? La forma más fácil de protegerse es pues purificándose. Ese es un tema un poco abstracto, se puede decir, porque por ejemplo el pueblo cristiano en sí no tiene pues ese tipo de cosas de purificaciones, ¿no? El pueblo judío sí, el pueblo musulmán sí, el pueblo cristiano no tiene ese tipo de cosas. Por ejemplo, el musulmán realmente hace 5 rezos al día,
hace abluciones menores, que son lavarse manos, boca, cabello, pies, codos, no sé, y hacer posteriormente sus rezos, ¿no? Entonces eso de cierta forma te protege bastante de ese tipo de ataques de cosas oscuras, o inclusive cosas que te puedan aventar, ¿no? Porque hay gente que es mala onda, que te tira, digamos, mala vibra o mal de ojo, como quieran llamarle, ¿no? Entonces, todo ese tipo de actos de purificación, igual los judíos también tienen su forma, su sistema de purificarse, ¿no? Entonces, lo que ellos llaman es estar en santidad, ¿no? Entonces, la Kedushá, lo que le dicen ellos, la Kedushá. Y pues sí, esa es una forma bastante efectiva. Yo por ahí subí unos salmos en mi canal, subí unos salmos, y esos salmos son justamente para eso, para recitarlos y poder tener cierto tipo de protección. Realmente algo que considero muy triste en el cristianismo es que, por ejemplo, ellos no creen en eso, porque ellos dicen, no, Jesús, la sangre de Jesús y todo eso. Y realmente yo les quiero decir algo que en realidad a mí me pasó. Hace muchos años, no les voy a contar toda la historia, pero vi como un grupo de cristianos fueron a orar por una persona que estaba siendo poseída por entes malignos, ¿no? Espíritus. Entonces, realmente ese tipo de oraciones no les sirvieron para nada. Yo estoy seguro, ahorita que conozco un poco, que si algún rabino cabalista hubiera ido a ese lugar y hubiera intercedido ahí, otra cosa hubiera sido. Igual si algún musulmán que estuviera en línea con el Corán, otra cosa hubiera sido, ¿no? Es únicamente por el mismo hecho de que el propio cristiano pues ha deformado su doctrina, ¿no? Entonces uno no debe abrirle las puertas a este tipo de entes, ¿no? Muchas veces personas se meten a leer libros oscuros, ya lo había dicho la vez pasada, o se meten a practicar brujería, o se meten a, no sé, a cosas como, por ejemplo, ahorita los gnósticos o los luciferinos o todos estos que están sacando información de cómo elevar tu alma. Entonces realmente estaba escuchando de un rabino que hay, por ejemplo, seres, no sé si son ángeles pero son seres un poco más abajo en el plano del plano material, porque está en el plano material y de ahí sigue un poco más arriba y así se va hasta llegar a la santidad máxima, ¿no? Entonces, que hay seres, por ejemplo, que están en un poco más arriba del plano material, y estos seres lo que hacen es mezclar verdades con mentiras. Entonces ellos te dicen que te pueden ayudar y que te van a hacer, pero también al mismo tiempo te van a quitar cosas. Entonces ellos no te dicen los fines malvados que tienen sobre tu persona, te dicen las cosas buenas que tienen sobre tu persona, o lo que vas a ganar, vas a poder conseguir alguna venganza, vas a poder tener dinero, vas a tener mucho sexo, vas a tener, o sea, tipo de cosas así sin control, descontroladas, ¿no? Que eso es lo que pues realmente no debe pasar. Pero bueno, vamos a continuar. Ese tipo de cosas dicen que puede ser como la ira, ¿no? Las peleas, resentimientos, pero pues realmente yo siento que sí, ciertamente eso te puede dar como que no sé, te empieza a ir mal, ¿no? Ya se te perdió dinero, ya te caíste, ya te rompiste un brazo, o sea, ya te peleaste con un familiar, o no sé, ese tipo de cosas. Pero cuando uno ya empieza a hacer cosas más profundas, entonces ahí, o pactos o cosas así, entonces no sé, ese tipo de cuestiones ya cambian de dirección, ¿no? O sea, ya no te van a pasar cosas de esas de mala suerte, sino que te van a pasar cosas que en realidad van a atacar tu vida hasta en un grado de muerte, ¿no? O sea, porque pueden ese tipo de seres extinguirte hasta que caigas, ¿no? Muchas personas pues se acercan a este tipo de entidades en busca de, no sé, dinero, poder, no sé, te digo, placeres, ¿no? Pero algo que sí hay que tener en cuenta, que tarde o temprano es lo que esos seres te hayan dado, te lo van a quitar. Vamos a continuar entonces. Bueno, aquí vamos a hacer una división. Aquí voy a hacer tres esquemas, ¿no? Primero vamos a ver el judaísmo. Aquí aparece de esta siguiente manera. Por ejemplo, el judaísmo es una religión monoteísta. ¿Por qué? Porque el judaísmo entiende que Dios creó bien y mal, ¿no?
El Islam por su parte también considera lo mismo, que Dios creó el bien y el mal, ¿no? Eso lo vamos a encontrar en Isaías 45:7. Bueno, entonces aquí vemos que entonces el judaísmo y el Islam creen que Dios creó bien y mal y es dueño absoluto de todo, nada le hace contraposición. Él creó todo y después de él, para abajo, todos le sirven, le servimos. Entonces, lo que tiene el cristianismo es que el cristianismo no piensa eso. El cristianismo piensa que Dios tiene un adversario, que es el diablo. Todo lo bueno que pase lo hace Dios, todo lo malo que pase pues lo hace el diablo, porque se rebeló. Así dice que se rebeló, ¿no? Dice que es un ángel caído, dice que es el Dios de este mundo, y pues que el diablo hace lo que quiera con quien quiere, ¿no? Entonces, bueno, esta parte pues está confundida. Aquí la diferencia entre bueno, el cristianismo con las demás creencias, con la religión islámica y el judaísmo, es que son monoteístas el judaísmo y el islam, y el cristianismo pues realmente ya no se sabe qué es politeísmo, perdón. El cristianismo ya es politeísmo y pues, bueno. Entonces vamos a recordar que todos estos seres, los seres malignos, ellos se encargan de ejecutar sentencias, ¿no? O castigos, dependiendo lo que se les mande a hacer. Por ahí leí que dicen los sabios sufís, o hay un sabio sufí que afirmaba lo siguiente: dice que el diablo o el satán volverá al lado del bien, ¿no? Después de que se cumple el propósito. Recordemos que en la Torá se nos muestran, o en todas las escrituras sagradas se nos muestran dos caminos: el camino del bien y el camino del mal, y esos están ahí a propósito, para que uno pueda elegir su camino. Entonces hay personas que se adentran en lo que es el lado oscuro. Recordemos que aunque Dios creó el mal, pues Dios dice que pues, no hay que ir por ese camino, porque pues realmente la persona que se mete en ese tipo de cuestiones tarde o temprano va a caer en desgracia, ¿no? Y eso es algo seguro. Entonces lo curioso de estas personas es que entre más desgracias les pasan, más duro se vuelve su corazón, ¿no? Más se endurecen hasta llegar a cierto punto que ya son muy malvados. Entonces pues esta parte no está bien, ¿no? Una cosa que sí es bien pues, sabida, ¿no? Bien segura, que los libros santos dicen, ¿no? Que pues que al que haga el bien le irá bien, y al que haga el mal le irá mal. Inclusive hay gente que es malvada y se mete con personas que realmente buscan el camino derecho, ¿no? Entonces ese tipo de personas pues, no acaban nada bien. Básicamente al que hace el bien se le va a recompensar, y al que hace el mal pues igual se le va a dar su recompensa, ¿no? Su castigo. Okay, vamos a ver el tema de lo que son el pacto con el diablo, ¿no? Y eso. Muchas personas, como lo comenté hace rato, pues hacen pactos con estos entes por poder, dinero, sexo, ira, no sé, o porque pues les gusta, está en su esencia ser malvados, ¿no? Es mal. Entonces las personas que hacen esto pues realmente quieren pues, la vida fácil, quieren todo fácil, no quieren esforzarse por las cosas. Entonces el maligno se cobra, con el tiempo se va a cobrar todo esto. O sea, ya sea que hagas un pacto de forma verbal, de sangre, o simplemente que te metas a ministerios oscuros, tarde o temprano, pues eso se va a manifestar. Algo que sí hay que tener en cuenta es que pues el arrepentimiento existe. Cuando es real y verdadero, entonces existe. Y hay formas de poder eliminar ese mal, esa maldad cuando te toca, ¿no? O igual en cuando tienes posesiones, hay una forma muy efectiva de poder sacar eso. O igual de ser perdonado, o igual alejarte de todas esas cosas. Dios perdona todo eso, de hecho Dios perdona todo, pero cuando es realmente de verdad, ¿no? Pero si haces algo malvado y dices perdóname Dios, pero es algo realmente malvado, entonces y en tu corazón no hay ese arrepentimiento, entonces Dios no te va a perdonar. Dios no te va a perdonar sobre eso. Otra cosa es que ya les había dicho, los pecados que una persona cometa contra Dios tiene que ir y pedir perdón con Dios. Los pecados que una persona haga contra su prójimo, debe de ir con su prójimo y pedirle perdón. Eso es bastante importante. Entonces vamos a recordar que el maligno sí, si haces un pacto con él, sí te va a dar lo que quieres, pero se lo va a cobrar.
Hay un dato interesante que dice que afuera de las murallas de Israel se encuentra el monte de Hinnom. De ahí se le conoce como el Geinom o el Yajena, ¿no? Entonces este dato es bastante importante porque por ahí ahorita los gnósticos están utilizando muchos estas palabras y no se conocen, ¿no? Todo eso son como el Yajena y el Geinom son sinónimos de infierno, lo que es el infierno. Entonces hay que tener cuidado ahí para que no los apantallen con sus palabras domingueras. Dice, y pues realmente el monte del Hinnom, ahí iban personas del pueblo de Jerusalén, iban a sacrificar a sus hijos, los pasaban por fuego al dios Moloch. Entonces es bastante interesante conocer esto de los pactos y ese tipo de cosas, ¿no? Es importante que no se metan en cosas realmente oscuras porque esas cosas nunca van a ir bien, jamás van a ir bien. Muchas personas juegan con eso y no sé, ¿no? Hasta le piden y se hacen amigos de esos entes y todo eso. Pero bueno, los resultados o consecuencias de jugar con fuerzas oscuras realmente son muy devastadores. Ya sea contigo, con tus familiares, con seres que más quieras, no sé. Hay gente que ha quedado, no sé, paralítica, ciega, sorda, no sé. Vienen cosas horribles, ¿no? Entonces, pues todo va en medida de lo que uno pida o de lo que uno haga y cosas así. Aquí les voy a traer un dato bastante importante, ¿no? Bueno, uno de los 72 nombres de Dios, según los sabios cabalistas, es el siguiente, el que les voy a mostrar acá, ¿no? Ahí nos está apareciendo que es Samer, Aleph, Lam. Esas letras significan el nombre de Dios, uno de los nombres de Dios que no debe ser pronunciado, porque es un nombre muy santo. Por lo mismo no se debe de llamar como la doctrina cristiana se le dice Jehová. Ese es un nombre que no pues realmente es sacado de los eruditos o escritores de la Biblia en el Nuevo Testamento, pero realmente uno de los mandamientos de Dios, de los 613 mandamientos de Moisés, es que dice que no se debe de profanar el nombre de Dios. Por eso regularmente se le dice Dios, o se le dice Adonai, que significa el Señor, o no sé, hay varios adjetivos que hacen referencia al nombre de Dios, ¿no? Pero bueno, entonces por respeto no se debe nombrar el nombre de Dios. Entonces, si nos podemos dar cuenta en la parte de arriba, el nombre que les había dicho, que les había escrito en el principio del video, el nombre de Sumael, es básicamente el mismo nombre, únicamente tiene una letra de más que es la Mem, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué creen que sea esto? Muchas veces las personas no tienen idea de nada de esto, pero empiezan a hacer teorías, ¿no? O sea, que todo es un complot y que no, o sea, empiezan a destruir todo. Pero todo tiene un significado. Ok, se dice entonces que la letra Mem es un periodo de preparación, ¿no? Todo esto que acontece de bien, mal y todo eso, pues los sabios rabinos dicen que todo mal sirve al bien, ¿me entienden? Todo mal, no importa quiénes sean, que hagan, todo mal sirve al bien. Y de determinada forma, las personas que practican mal, muchas veces por ese mal pueden llegar al bien, ¿no? O sea, hacen arrepentimiento y se apartan de su mal actuar, ¿no? Entonces, o sea, de andar siguiendo cosas oscuras o cosas así. Entonces, no sé, el caso es que dicen que la Mem es un estado de preparación y que debido a su tiempo el mismo Satán va a ser reivindicado, ¿no? O sea, el mismo Satán va a ser reivindicado, pasará a ser un ente que hace cosas desagradables a ser un ente, o sea, santo, ¿no? Como los demás ángeles, como Gabriel, como Miguel, ¿no? Que sirven, que cumplen funciones, pues ahora sí, dignas y santas, ¿no? Entonces, eso es lo que se dice que va a pasar con el Satán. Al final de los tiempos va a ser reivindicado. Pues realmente yo creo que es una función que se le adjudicó y ya.
pero pues como les digo, no es que él sea malo o sea bueno, porque pues, por ejemplo, se dice que el que se encargó de ejecutar la sentencia contra Sodoma y Gomorra fue el ángel Gabriel, no, perdón, el ángel Miguel se encargó de ejecutar esa sentencia. Entonces, cualquier persona que pueda ver, ¿no?, que está cayendo meteoritos y está cayendo fuego sobre la tierra y todo eso, o sea, van a decir, ay, qué cosa tan mala, ¿no? O sea, si saben que es un ángel, van a decir, no, pues ese es el diablo, ¿no?, que está haciendo ese tipo de cosas. Pero pues realmente no fue así, esa fue una orden que Dios le dio a ese ángel para que hiciera eso. Dice, todo depende del contexto como se vea, ¿no? Nosotros podemos decir, no, esto es malo, esto es bueno, pero pues realmente nosotros no tenemos ni la más mínima idea. Entonces ahora el humano tiende a pensar de más y a creer que tiene opción o creer que puede, no sé, rebelarse contra Dios, ¿no? También porque hay muchas personas que tienen esa idea, ¿no? O que hablan, blasfeman en el nombre de Dios y todo eso. Realmente yo siento que eso es algo de lo más tonto, ¿no?, que puede haber, porque pues realmente pues Dios es Dios, ¿no? El Señor es el dueño de todo y el creador de todo. Y pongamos, ¿no?, o sea, tú en vida le dices un montón de cosas y blasfemas y te burlas y te ríes pensando que no hay una vida siguiente, ¿no? Que no hay una vida siguiente, que hasta aquí se acaba todo. Pero ¿qué pasa si cuando llegues para allá al otro mundo, ¿no? Vas a ser de las personas que van a ser atormentadas por toda la eternidad. Imagínate, no sé, yo puedo pensar, ¿no? Quémate la mano, o sea, te quemas la mano con aceite, ¿no? Estás cocinando y ya te quemaste la mano con aceite. El ardor que sientes. Ahora imagínate ese ardor, no con ese aceite que está medio calientito, ¿no? O sea, sí está en un estado de temperatura, no sé, bastante alto, ¿no? Que te gusta, unos 150 grados, no sé. Pero imagínate algo que sea miles de grados arriba de eso, ¿no? Y que tú no puedas morir y sufras para siempre. Ese tipo de cosas, yo creo que hay que tener cuidado con lo que uno dice, ¿no? Porque sea lo que sea, si uno dice esas cosas en contra del creador, y se pone en malos términos con el creador y hace cosas contrarias a lo que el creador quiere, o no sé, bueno, no, porque puede ser una persona que lleva una vida más o menos normal, ¿no? Pero hay gente que de plano sí les gusta hacer el mal, no sé, gente que mata a otra, gente que hace brujería a otra, magia negra, cosas así. Entonces ese tipo de cosas no se van a perdonar, no se perdonan. De hecho, todo mal que a la gente hace se paga un poquito en vida, pero la siguiente vida va a ser peor todavía, ¿no? Realmente lo que se paga aquí respecto a lo que se hace no es nada comparado con lo que se viene. Entonces, pues bueno, es por entender algo, ¿no? Y pues ya creo que es todo por mi parte. Ya recuerden que no sé qué otra cosa más podría agregar. Ya vimos todas las partes, ¿no? Entonces, sí, les iba a poner otro versículo, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver quién es Lucifer, ¿no? Quién es este personaje que que es muy conocido y muy famoso en la literatura cristiana. Bueno, primero que nada hay que tener algo claro. Hay una Biblia que se le conoce o se le denomina la Septuaginta. Esa Biblia es una traducción del hebreo y arameo al griego koine. Esa traducción se hizo allá por el año 285 al 246 antes de la era común, antes de Cristo, en el reinado del faraón Ptolomeo II. Ahí se hizo esa traducción. Supuestamente le hicieron 72 judíos que se encontraban ahí en ese lugar, ¿no? Entonces, dicha traducción, dicen algunos judíos que se hizo mal, tradujeron algunas cosas mal con intención. ¿Por qué? Porque obviamente los textos judíos ellos mismos los reconocen como textos muy santos, ¿no? Entonces ellos no querían que pasaran a manos paganas, como en este caso serían los egipcios, ¿no? Que tenían muchos dioses y todo eso, ¿no? Entonces eso es primero que nada. Entonces aquí vamos a encontrar algo bastante interesante, porque por ejemplo si nos vamos a Isaías
14, 12, nos vamos a poder dar cuenta que ahí viene, aparece de esta manera, ¿no? Aparece de esta manera el texto. Mire, dice aquí, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Cortado fuiste por tierra, tú que abatías a las naciones, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, en la traducción de la Septuaginta, ya no aparece así, sino en la traducción de la Septuaginta lo vamos a encontrar con el nombre de Tiké, en griego Tiké, que es la diosa de la fortuna. Entonces, hasta ahí ya introdujeron un dios ajeno al dios hebreo. Entonces, hay otra, ¿cómo se llama? Hay otra traducción que también creo que parte de la Septuaginta, ¿no? La Septuaginta, hay otra traducción que tradujeron la Biblia al latín, y esa se llama la Vulgata Latina. Entonces, en la Vulgata Latina vamos a encontrar esta referencia por ejemplo, en este mismo pasaje ya no va a decir Tiké o Ticún, sino que aquí ya nos está, la traducción vuelven a hacer otro cambio, y ese cambio ya no ponen Tiké o Ticún, sino que ponen Eósforo o Fósforo, que es un dios romano, me parece, o griego también, pero bueno, es que los griegos y los romanos compartían así como que creencias, ¿no? Entonces, pero más era un dios romano. Entonces ahí cambiaron ¿cómo se llama? Esta parte de Tiké a Eósforo, que también tiene más o menos un significado similar. Por ejemplo, ahí fósforo, ese es el griego, se escribe así, ¿no? Pósforos. Y de ahí dice que es la estrella de la mañana, es el planeta Venus en su apariencia matutina, también conocido como fósforo, Eósforo, bueno, no sé qué otro nombre le puedan poner ahí. Y ese nombre es ese dios, ese es un dios al cual se le conoce como Lucifer en la mitología romana, ¿no? Pero el Lucifer realmente no es un dios que aparezca en los textos hebreos, sino que es un dios que a raíz de las traducciones lo fueron modificando. Primero era Ticún, después era Eósforos, que es Lucifer, y así se quedó. Entonces todas esas traducciones son las que tenemos aquí en este lado del mundo, ¿no? Por eso hay tanta desviación y tanta confusión en el pueblo cristiano. O sea, nosotros nos podemos dar cuenta hoy en día por todas esas traducciones del Antiguo Testamento que se tradujo, es una traducción de la traducción de las que tenemos aquí. Podemos darnos cuenta también que, por ejemplo, lo mismo pasó con el Nuevo Testamento. Unas partes se escribieron en griego, otras en arameo, y también empezaron a hacer traducciones y modificaciones, y bueno, en el caso del Nuevo Testamento insertaron un montón de cosas, ¿no? que no venían en esos textos, en los textos antiguos, y ellos le pusieron cosas de su, bueno, el Vaticano, creo, ¿no? Le puso cosas de su cosecha para poder dar forma a su doctrina. Entonces, esta es la información que les tengo, ¿no? Bueno, aquí le voy a dejar bueno, realmente miren, en el hebreo se escribe así, ¿no? La palabra es Helel y se escribe así. Esa palabra la tradujeron a Ticún, y Ticún lo tradujeron después a Eósforo o Fósforo, o que es lo mismo Lucifer. Entonces, ese no es el nombre del adversario, bueno, ese no es el nombre del Satán que le dicen, ¿no? Ese no es su nombre. Su nombre es, como lo habíamos dicho al principio, Samael, que ese es el nombre de ese ser, ¿no? Pero ya aquí de este lado le pusieron otro nombre, y ya por eso es que acá se lo conoce como eso de Lucifer, ¿no? Por ahí también hay una canción. Es que el cristianismo realmente ya no sé ni qué onda. Después de estudiar profundamente te das cuenta que, por ejemplo, hay por ahí una canción que dice Jesús Adrián Romero, creo que es: espérame,
estrella de la mañana, te quiero ver, algo así dice, ¿no? Espérame por la mañana, antes de que salga el sol. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Entonces, pues realmente por todo lo que tiene la doctrina cristiana, muchas cosas de las que insertaron, yo creo que las insertaron con toda la actitud, toda la intención para adorar a algo que no es Dios, y algo que ni siquiera es Jesús. Entonces, por ahí tienen que tener cuidado con lo que están adorando, ¿no? Porque, o sea, ya adoran a la estrella de la mañana y, ¿no? Entonces, es bastante peligroso eso. Por eso se ve que hoy en día el cristianismo está en decadencia, ¿no? Una decadencia bárbara. O sea, ya se ve que están bien desviados ya. Entonces, pues eso es básicamente lo que se puede agregar. ¿Cómo se llama? Pues el Lucifer, pues no es un dios, ni siquiera es un ser del mito griego, del mito romano. No es hebreo, por eso ese personaje es ficticio, no existe, ¿no? El que sí existe es el que dijimos al principio, ese sí existe. Y pues bueno, ya pasando a otro pequeño tema antes de cerrar, igual lo mismo pasa con los cabalistas que no son rabinos, que son cabalistas así nada más, ¿no? Miren, dicen que hay una línea muy delgada, ¿no? Cuando uno se sumerge en el mundo de la cábala, hay una línea bastante delgada, ¿no? Porque ahí aprendes secretos bien profundos, ¿no? Sobre cómo invocar ángeles, sobre cómo inclusive controlar ángeles, ¿no? O cosas así. Entonces realmente se dice que la cábala, cuando un rabino se pone a estudiarla, el rabino tiene conciencia de que pues ahí no debe de haber ego, ¿no? No debe haber nada. O sea, el rabino en sí no sabe nada, ellos no saben nada. No así con un mago oscuro, un mago negro, un brujo, que ellos piensan que ellos tienen poder. Para el rabino el poder lo da Dios, lo manda Dios, no lo tienen ellos. Entonces, la diferencia entre un rabino cabalista a una persona, a un cabalista normal de los que andan por ahí, es la siguiente. Miren, llega un momento, como la línea es muy delgada, pero demasiado delgada, y una vez que uno está subiendo a esos niveles, ¿no? Cuando uno se apega a las reglas de lo que es la cábala y teniendo bien claro a quién uno le sirve, que es Dios, sin desviarse ni tantito, entonces eso es un cabalista bueno, aceptado se puede decir, ¿no? Pero cuando una persona se desvía, entonces puede pasar de ser un cabalista en estado de santidad y de pureza a ser un mago negro. ¿Por qué? Porque como el mundo de la cábala tiene misterios, secretos, invocaciones y todo ese tipo de cosas, llega el punto donde las personas se desvían, entonces ya no están sirviendo al propósito inicial, ¿no? Que es servir a Dios, sino que ya se van a otros propósitos que ya no tienen nada que ver con Dios. Y justamente ahí es donde cabalistas de pasar a ser cabalistas se vuelven magos negros. Entonces también eso hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿no? Pero bueno, por eso no se le recomienda a nadie indagar en esos ministerios, a menos que tengan un maestro, pues básicamente que sea judío y que sea rabino, no hay otra, ¿no? Y bueno, algo que sí es seguro es que esos seres odian al hombre, ¿no? Por ejemplo, ahí en la sura del Corán podemos darnos cuenta en sura 17, aleya 61.
Dice, cuando les dije a los ángeles, hagan una reverencia ante Adán, todos hicieron la reverencia, excepto Iblis, quien dijo, ¿acaso voy a hacer una reverencia ante quien has creado de barro? También dijo, ¿por qué lo has honrado más que a mí? Si me das tiempo, hasta el día de la resurrección, desviaré a la mayoría de sus descendientes. Dijo Dios, vete, y quienes de ellos te sigan merecerán el infierno, pues es castigo que les tengo reservado. Sucede con tus palabras a quien puedas de ellos, arremete con tu caballería y con tu infantería, hazte socio inseparable en sus bienes e hijos, hazles las promesas que quieras, pero sepan que el demonio solo hace promesas falsas. Dijo Dios, pero no tienes poder sobre mis siervos creyentes. Es suficiente con tu Señor como protector para quienes se encomiendan a Él. ¿Qué opina el cristianismo respecto al Satán, ¿no? Vamos a encontrar referencias en el cristianismo sobre el Satán que pues realmente se contradicen, ¿no? O van en contra de lo establecido, de lo estipulado, de lo marcado en el Antiguo Testamento. Como les comento, el Antiguo Testamento llevaba un sentido monoteísta, pero una vez que llegó el Roma y empezó a hacer sus arreglos ahí, entonces ya todo fue manipulado y cambiado, entonces ya se perdió el sentido real de lo que era Dios para los cristianos. Ahorita entonces podemos ver que el cristianismo está horriblemente cayendo, destrozándose a sí mismo. Vamos a ver Juan 5:19, ¿no? Esto es bastante interesante. Les pongo estos versos para que vean qué tanto se ha desvirtuado el entendimiento de Dios para el humano respecto al pueblo cristiano. Vamos a ver 2 Corintios 4:4, vamos a ver qué dice. Fíjense, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no se les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿no? Wow, bueno, aquí estamos hablando que tenemos el Dios de este siglo, ¿no? Aquí es un Dios, aquí ya tenemos un Dios diferente, ¿no? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Vamos a ver qué dice ahora. El punto es que, por ejemplo, en Corintios 4:4, esa es una blasfemia. Ahí estamos encontrando una blasfemia. El Dios de este mundo, no hay tantos dioses, nada más hay un solo Dios. Ténganlo bien claro, un Dios nada más, omnipotente. Quien crea que hay muchos dioses, entonces ese es un politeísta y no tiene nada que ver con esto de la Biblia, nada que ver. Vamos a ver entonces Apocalipsis 2:13. Dice, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí está un chiste, ¿no? ¿Cómo se apellida Satanás? Satanás mora, ¿no? Se apellida Mora. Bueno, ese es un chiste. Pues el punto de esto es que ya está un trono, ya tiene Satanás, entonces ya, este tipo de cosas ya son blasfemias en contra de Dios. Puede ser básico, el sentido de monoteísmo es eso, ¿no? Los que somos monoteístas creemos que Dios es solamente uno, y después de Dios no se le puede adorar a nada que no sea Él, ¿no? El cristiano dice ser monoteísta, pero pues ya ven aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que fue modificado, que fue arreglado por Roma, pues realmente nos estamos dando cuenta que hay varios dioses, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ¿no? El Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. Entonces eso no es nada para eso. Pero Sura 17, Eleyas 64 y 65, aquí se nos muestra, ¿no?, que el Satán está enojado con nosotros por lo siguiente. Dice, ahuyenta con tu voz a todos los que puedas, atácales con tu caballería y con tu infantería, asóciate con ellos en la hacienda y en los hijos,
promételes, pero el demonio no les promete sino falacia. Pero no tienes ninguna autoridad sobre mis siervos. Tu Señor basta como protector, o sea, ¿no? Esto es bastante interesante porque las personas que se siguen a Dios o seguimos a Dios de manera real, con los hijos de Dios no tiene potestad el Shatán, no tiene potestad. Pues es entendido por qué, ¿no? Pero bueno, ya me extendí demasiado en este tema, ¿no? Recuerden, Dios uno es, no se dejen pillar, no se dejen engañar por los satanistas, ni gnósticos que los quieran confundir, ni nada de eso. Lo más recomendable para cualquier persona es que si sigue el lado del bien, le va a ir bien, ¿no? Dios es muy grande, Dios es misericordioso y pues Dios no abandona a nadie que lo busque, de verdad, en corazón, ¿no? Regularmente no existen muchas personas que lo busquen así, de verdad, pero son pocas que lo buscan con ese deseo, ¿no? Pero pues bueno, la idea es ir fomentando. Yo, como les comento aquí, yo no quiero convertir a nadie a ninguna religión. Yo lo que quiero es que vean la verdad y de ahí empiecen a buscar sus propios caminos, ¿no? Yo estoy seguro que Dios guía a las personas que Él quiere a donde quiere que lleguen. Entonces, así ha de ser y así va a ser. Creo que es facilitarle las cosas a las personas para que lleguen a ese camino. Creo que a veces no es tan bueno porque pues no es una búsqueda que ellos hayan hecho, ¿no? Por elección. Pero bueno, si alguien, por ejemplo, quiere saber otra cosa, pues con gusto les puedo explicar lo que sepa, y lo que no sepa lo investigamos, ¿no? Entonces, bueno, saludos cordiales y recuerden, Dios uno es, no se dejen engañar. Saludos.